manejando un depósito a plazo hoy día con respecto a una inversión X, y puede ser efectivamente comparable contra una inversión inmobiliaria. Dicho esto, nos va a acompañar hoy día Bastián, que es especialista broker en el mercado local, y nos va a comentar cuáles son las grandes ventajas de invertir en un depósito a plazo o invertir en otro instrumento de intermediación. Así que, Bastián, la pantalla es suya cuando usted quiera. Ok, muchas gracias, Cristian. Y bueno, primero que todo, como siempre, agradecer la atención de quienes nos acompañan en un nuevo webinar de esta serie. Ya llevamos más de un año haciendo webinars semanales de educación financiera, lo cual nos tiene bastante contentos. La verdad es que nos gusta mucho compartir nuestra experiencia, nuestro conocimiento con nuestros potenciales socios inversionistas, así como también con los socios inversionistas que tenemos. Y claro, como bien dijo Cristian, el día de hoy vamos a comparar dos instrumentos de inversión que tienen como todo sus pros y sus contras cada uno, y los vamos a comparar. Uno, los depósitos a plazo versus los departamentos o la inversión en bienes raíces, que, como bien usted, es el foco que tiene Crece Inmobiliario. Así, primero que todo, como siempre también, contarles un poquito quiénes somos. Y nosotros, bueno, Crece Inmobiliario, el grupo Crece está formado de dos empresas que son Crece Corredores y Crece Inmobiliario. En el caso de Crece Inmobiliario, somos una empresa de asesoría de inversión especializada en inversión inmobiliaria, en inversión en propiedades. Contamos más de 3 años de experiencia en la asesoría de inversiones y más de 17 años de experiencia en la administración de propiedades mediante lo que es Crece Corredores. Ahora, nosotros como Crece Inmobiliario, ¿cómo es que los ayudamos a ser inversionistas? Y esto es posible mediante nuestro modelo de soluciones 360. Es el servicio que nosotros ofrecemos de manera totalmente gratuita en la asesoría de inversión para poder acompañarlos de principio a fin en la inversión inmobiliaria. A grandes rasgos, ¿cómo es que nosotros podemos ayudarlos a invertir? Bueno, primero que todo, contamos con alianzas con las principales inmobiliarias que operan en Chile. Cuando hablamos de las principales, hablamos de las más grandes, las que tienen años de experiencia en el mercado, decenas de proyectos desarrollados a lo largo de todo Chile, como por ejemplo Almagro, Icalma, Pilares, Inmobilia, Euro, Aconcagua, entre otras, y eso nos da acceso a más de 100 proyectos inmobiliarios a lo largo de todo Chile. Además, contamos también con presencia en el extranjero, en diversos estados de Estados Unidos, en Europa y también en Dubái. De tal manera que nosotros los acompañamos para identificar cuál es la inversión o cuál es el activo, digamos, la propiedad más rentable dentro de los proyectos inmobiliarios más rentables, de acuerdo con qué, de acuerdo con la salud financiera y con la capacidad financiera y económica de cada inversionista. Es decir, hacemos un traje a la medida, de tal manera que nuestro servicio es total y absolutamente personalizado. No ofrecemos generalizaciones, sino que nos dedicamos a cada cliente como si fuese un mundo aparte, porque la verdad es que la economía personal sí es un mundo en sí mismo. Entonces nosotros los acompañamos en ese proceso. También los acompañamos en el financiamiento, ya que tenemos alianzas con las principales instituciones financieras, de tal manera que facilitamos la obtención de los créditos hipotecarios que forman parte del apalancamiento de la inversión, que tiene mucha relación con el tema de hoy en los resultados finales que vamos a ver. Y por último, también lo acompañamos en la entrega del proyecto, que no es necesariamente solo la entrega de llaves, sino que hay un proceso detrás, como por ejemplo gestión de escritura, inscripción bienes raíces, gestión de promesas, negociación con la inmobiliaria, entre otras cosas. De manera que también facilitamos este proceso, todo de manera totalmente gratuita, para que una vez tengamos el activo disponible para empezar a rentabilizar mediante los arriendos, entra Crece Corredores ofreciendo el servicio exclusivo de administración de las propiedades para nuestros inversionistas, que consiste desde la búsqueda del arrendatario hasta la venta de la propiedad eventualmente cuando cumpla, el ciclo de vida de la inversión. En todas estas aristas nosotros los acompañamos de principio a fin, y por eso es que lo llamamos nuestro modelo 360. Cristian, no sé si quieres complementar algo respecto de los servicios que ofrecemos. Sí, que el modelo 360 es súper importante porque
el inversionista, cuando tiene en mente comprar una propiedad, ya sea un proyecto nuevo o un departamento seminuevo, hay varias aristas que tiene que considerar, entre las cuales cuál es la inmobiliaria o dónde está desarrollado, qué tan rentable es, pero también cómo me financio un día que está tan latente el tema del financiamiento, a qué porcentaje, si tenemos otras instituciones, tenemos alianza nosotros con bancos, tenemos alianza con mutuarias, pero así también en la administración. Es un punto súper relevante que no hay que dejar pasar, porque la administración también nos permite ver si un proyecto es rentable o no rentable al final del camino, porque si un proyecto o un departamento está mal administrado, eso nos puede provocar unos dolores de cabeza increíbles. Y por eso que tenemos una empresa que se llama Crece Corredores, que es partner nuestra y que nos genera la administración, y no solamente la administración, sino que también nos filtra los potenciales arrendatarios desde el origen. Por lo tanto, cada una de las etapas que están presentes en este proceso es súper importante, sin descuidar tanto la primera, qué proyecto estoy comprando, o con qué inmobiliaria, pero así también como la administración, porque ahí nos podemos ahorrar hartos dolores de cabeza y así de esta forma hacer un proyecto o una inversión y cumplir nuestros sueños de ser inversionistas que sea rentable y sea beneficioso en el correr del tiempo. Eso. Exactamente, muchas gracias, Cristian. Bueno, ahora, nosotros los acompañamos en el proceso de inversión, ¿no es cierto?, desde el punto de vista inmobiliario, pero obviamente no estamos ajenos a los distintos mecanismos de inversión que hay en el mercado, que dicho sea de paso, siempre invertir, siempre tener una capacidad de ahorro, o mejor dicho, tener una capacidad de ahorro y al mismo tiempo que el ahorro no sea en sí mismo, sino que nuestro ahorro, tener la capacidad de invertirla, es finalmente la mejor decisión siempre. En el caso nuestro, tenemos argumentos para poder decir por qué en el rubro inmobiliario, por qué en bienes raíces, no sé si en desmedro, pero en preferencia por sobre otro mecanismo. Y en el caso de hoy puntual, vamos a ver los depósitos a plazo versus la inversión en departamentos o bienes raíces, ya que no es solo departamentos, sino que cualquier tipo de bien raíz nos puede servir. Ahora, ¿por qué nos conviene invertir en departamentos? Es la respuesta que vamos a responder al final. Primero, tenemos que definir un poco qué es cada inversión, a qué nos referimos. Primero, los depósitos a plazo fijo son depósitos en los cuales son sumas de dinero, capital que nosotros debemos tener disponible, que entregamos a una institución financiera mediante la cual se van generando intereses. Ahora, el plazo fijo en su primer contrato, comillas, va entre los 7 y los 365 días, pasando por 35 días, 60 días, 90 días y 365. Y la aplicación de los intereses que van a operar a nuestro favor, es decir, la tasa con la cual va a crecer mi patrimonio, el cual le entregué, o mi capital, mejor dicho, el cual le entregué a la institución financiera, va a depender del plazo que nosotros estemos considerando. Es decir, si yo voy con 7 días, efectivamente la tasa de interés que me va a aplicar el banco sobre mi capital va a ser menor a que si voy a 365 días. Por otra parte, ¿qué es la inversión en bienes raíces? Bueno, la inversión en bienes raíces es la posibilidad de poder invertir capital ahorrado o bien nuestra capacidad de ahorro mensual, es decir, poder invertir nuestros flujos de caja disponibles para la inversión o para el ahorro en algún proyecto inmobiliario en cualquiera de las etapas en que éste se encuentre. ¿Cuáles son estas etapas? Las hemos visto en montones de webinars anteriores. De hecho, hace 2 webinars atrás hablamos de cuáles son las diferencias específicas entre cada una de las etapas de inversión, pero a modo de refrescar la memoria, tenemos desde la preventa privada, ¿no es cierto?, pasando por la etapa en blanco, en verde y posteriormente inmediata. Es decir, invertir en un bien raíz es invertir capital o o nuestro flujo de caja, nuestra capacidad de ahorro mensual, en algún proyecto inmobiliario que esté en cualquiera de estas etapas, con el fin de capitalizar mediante 2 variables que son las que definen la inversión: la plusvalía y la rentabilidad. Que dicho sea de paso, vamos a tener un webinar en 2 semanas más que va a estar enfocado exclusivamente en qué es la plusvalía, cómo opera, y en qué es la rentabilidad y cómo opera. A grandes rasgos, la plusvalía es la tasa de interés, así como la tasa de interés de los depósitos a plazo, y la rentabilidad es la capacidad que tuvo nuestro capital para generar riqueza en el tiempo.
que son variables que nosotros calculamos constantemente en las propuestas de inversión que entregamos. Ahora, vamos a hacer un pequeño versus respecto de los puntos que tienen los depósitos a plazo y los bienes raíces. Aquí no estamos hablando de cuál es mejor o cuál es peor, sino que vamos a definir ciertas variables y cuáles son los puntos que definen estas variables para cada uno de los instrumentos. Por otra parte, es importante mencionar también que toda la información, todos los datos y la estadística que nosotros presentamos son estadísticas que obtuvimos desde páginas como En Letra Grande de Banco BCI, Comisión del Mercado Financiero, www.smf.cl, y también de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, ABIC. Así que también eso es importante mencionarlo, ya que son datos duros, son datos que obtenemos de bases de datos claramente y estudios de mercado que son ajenos a nosotros. Así, vamos a definir distintas variables: el riesgo, tasa de interés, diversificación, giros, garantías por pérdidas, costo de inversión y el monto mínimo de inversión. En el riesgo, el depósito a plazo claramente es bajo, ya que no está expuesto al mercado de capitales, sino que son capitales que nosotros le entregamos a la institución financiera y que permanecen en el banco, simplemente. Por otra parte, en el mercado de bienes raíces también es bajo, ya que nuestro capital de inversión es un porcentaje mínimo del activo total, es decir, el pie que nosotros pagamos es nuestro capital de inversión, ya que el otro 80% hoy día, pero hasta hace 6 meses atrás, un 90% en regla general, era lo que nosotros aportábamos mediante crédito hipotecario, es decir, mediante el apalancamiento. Por lo tanto, el riesgo va a estar definido obviamente respecto de cuánto es lo que yo estoy invirtiendo y en qué tipo de instrumento, y ambos tienen bajos niveles de riesgo, el depósito a plazo y el bien raíz. La tasa de interés. La tasa de interés, como decíamos, es el rate con el cual va creciendo nuestro capital. En los depósitos a plazo están fijadas por la institución. Cada institución financiera, y bueno, obviamente no es arbitrario, también está fijado, por ejemplo, por el Banco Central. La tasa de interés sobre la cual se opera nuestro depósito a plazo está fijada por cada institución bajo ciertos parámetros. Por otra parte, en los bienes raíces la tasa de interés corresponde a la plusvalía. Y la plusvalía no depende de la inmobiliaria, sino que tampoco depende de nosotros ni del banco, sino que depende de factores totalmente externos que tienen relación directa con la ubicación que va a tener el proyecto, como lo hemos visto anteriormente. Cuestiones como el desarrollo económico, la demanda habitacional, los movimientos demográficos son los que modifican nuestra tasa de interés. Como dato, en promedio, la tasa de interés o la plusvalía de la región metropolitana es de un 8,15% en niveles históricos, es decir, hace 15 años que tenemos tasa de interés, plusvalía de un 8,15%, un 8,5% aproximadamente en la región metropolitana. Y en los últimos 15 años hemos visto incluso que los valores de las propiedades se han duplicado en algunos casos, lo cual significa que tenemos un 100% de plusvalía en 15 años, es decir, un 10% aproximadamente para 10 años. Ahora, la diversificación. En los depósitos a plazo no podemos diversificar, ya que, como decíamos, la naturaleza del depósito a plazo es tomar capitales y dejarlo en un banco reposando durante el plazo que nosotros definamos, el plazo fijo. En el caso de los bienes raíces, sí podemos diversificar, ya que eso va a depender del capital que nosotros tengamos disponible. Pero, por ejemplo, ¿cómo diversificamos en bienes raíces? Invirtiendo en propiedades que estén en distintos sectores, donde vamos a tener quizá mayor o menor plusvalía en uno que otro sector, pero mayor o menor rentabilidad en regla generalmente inversa, por ejemplo. O en tipologías, invirtiendo en una unidad de un dormitorio y un baño que tenga mayor rotación, y al mismo tiempo invertir en una de 3 dormitorios, 2 baños, por decir algo, que generalmente tienen un ciclo de inversión más largo y los vendemos más tarde, y por lo tanto son una rentabilidad más segura, ya que, por ejemplo, no tenemos tanta rotación. Sí podemos diversificar ahí. Giros. ¿Qué es lo que pasa con los giros? En los depósitos a plazo tenemos la posibilidad de girar antes de que se cumpla el plazo fijo. Sin embargo, existen multas por giro que va a depender de la negociación que tengamos con cada institución. Por otra parte, en los bienes raíces, claramente no podemos hacer giros, ya que nosotros tomamos nuestro capital y lo invertimos en propiedades, y el giro, eventualmente, cuando se produce, cuando nosotros vendemos la propiedad y nos hacemos con las utilidades que nos genera la inversión, digamos. Por lo tanto, podríamos considerar el giro como un giro de largo plazo.
Ahora, garantías por pérdidas. En el caso del depósito a plazo, sí hay garantías por pérdida y el límite de pérdida está fijado por la garantía estatal de depósito, que es un ente, digamos, regulador. Por otra parte, en los bienes raíces, la verdad es que aquí va a depender de la institución con la cual estemos negociando, dígase la inmobiliaria, y cómo nosotros podamos negociar. Por ejemplo, hoy en día, que tenemos una situación crediticia y de tasa de interés bastante peculiar, muchas inmobiliarias están facilitando instrumentos como la venta de promesa, cláusulas en caso de, por ejemplo, cesantía o en caso de enfermedad catastrófica, entre otras cosas, por lo cual, eh, si llegamos a tener algún problema con nuestra inversión, tenemos distintos instrumentos que nos pueden blindar. Ahora, como digo, depende de cada institución y de cómo lo negociemos. En el caso de los depósitos, como decía, tenemos un límite fijado por la garantía estatal de depósito. El costo de inversión. ¿Tengo que pagar gastos adicionales por invertir? En el caso de los depósitos a plazo, no tenemos costos asociados. Y en el caso de los bienes raíces, la verdad es que depende, pero, o sea, sí, tenemos costos, por ejemplo, los costos asociados a los créditos, o bien si es que no lo tomamos por algún crédito, si vamos a tener costos, por ejemplo, notariales, de inscripción de conservador, entre otras cosas. Y tenemos un monto mínimo para invertir. La verdad es que los depósitos a plazo va a depender de la institución. Hay instituciones que piden un monto mínimo de 50.000 pesos, otros de 200.000. Va a depender de la institución. Y en el caso de los bienes raíces, va a depender del proyecto. Ahora, esto hay que ver ciertas sutilezas, ya que en los bienes raíces, la inversión, el capital, la plata que sale del bolsillo es el pie. Entonces vamos a, dependiendo de cómo podamos o qué facilidades tengamos para el pago del pie, es que si yo necesito tener en mi mano un capital, por ejemplo, de 3 millones, 5 millones, o bien, en muchas ocasiones no necesitamos tener capital, sino que solamente flujos de caja disponibles o capacidad de ahorro para poder ir invirtiendo en el plazo determinado que nos diga o que nos facilite la institución. Por lo tanto, nuevamente va a depender del proyecto y de la negociación que llevemos a cabo con esto. Hasta aquí, Cristian, no sé si quieres aportar con algo respecto a los instrumentos. No, está clarito, Bastián. La verdad que está súper claro y cuáles son las ventajas de cada uno de los instrumentos. Así que dale más. Perfecto. Ahora vamos a hacer, va a ser un poco distinto como lo hemos hecho otras veces, porque vamos a ver una propuesta de inversión en instrumentos de bienes raíces y cómo este capital se comportaría en un depósito a plazo, para que podamos comparar finalmente qué es lo que nos conviene más y por qué nos conviene más. Entonces, en este caso, queremos presentar un proyecto que ya hemos presentado antes, ¿cierto? Un proyecto ubicado en la comuna de Cerrillos, el proyecto Martín de Solier, que se entrega en diciembre de 2025. ¿Por qué elegimos este proyecto? Porque es un proyecto económico, de acuerdo a lo que se ve en el mercado inmobiliario, al mismo tiempo que es un proyecto muy rentable debido al boom inmobiliario que ha tenido la comuna de Cerrillo, y por otra parte, por el plazo que tenemos para poder pagar el pie. Entonces, es para poder hacer ahí de mejor manera la comparación. Ahora, este proyecto está ubicado en la comuna de Cerrillos, una comuna que ha tenido una explosión inmobiliaria desde la llegada de su primera estación de metro en el año 2018, y como pueden ver está ubicado prácticamente a una cuadra del metro Cerrillos, que es un sector, el sector de Buceta, es un sector que ha tenido una explosión bastante interesante en este último tiempo. Por ejemplo, con cuestiones como que por primera vez, luego de más de 10 años, si no me equivoco, 11 años, el Festival Lollapalooza va a salir del Parque O'Higgins y se va a emplazar justamente aquí, en el Parque Bicentenario. ¿Por qué? Porque tenemos una estación de metro que permite ese desarrollo y esos movimientos. Entonces son cosas que obviamente van llamando la atención. Dentro de las características que ofrece el edificio, prácticamente como todos los proyectos que tenemos disponibles, tiene espacios comunes, hall de acceso, salón gourmet, bicicletero, gimnasio, quincho, piscina, entre otras cosas, como por ejemplo los quinchos que tiene y la piscina, tiene patio interior también, una terraza panorámica en altura, y dentro de las características interiores tenemos termoeléctrico individual, horno, encimera y campana eléctrica en cocina,
muebles con vanitorio, bueno, entre otras cosas. Y es un edificio full eléctrico con, por ejemplo, también piso cerámico en terraza, bueno, terminaciones que son bastante estándar, pero que ofrecen obviamente cierta calidad de vida. Ahora, ¿cuál es la simulación que traemos? Un departamento de un dormitorio y un baño que tiene un precio de 2.372,33 UF con un 10% de descuento que queda en 2.135 UF. Ahora, ¿dónde nos vamos a centrar para poder llevar a cabo la comparación, digamos, el ejercicio que presentamos al principio? El pie que nosotros aportamos por este proyecto es de 6.652.224. Ese es nuestro capital, es lo que nos cuesta invertir en este proyecto. Ahora, tenemos beneficios para el pago del pie, que es en 39 cuotas. Sin embargo, por ejemplo, ¿cuál es el monto mínimo para poder invertir en este proyecto? El 3% de pie. Es lo que nos pide la inmobiliaria, son sus políticas, es decir, ellos exigen esto. Entonces nosotros deberíamos tener 1 millón, 2 millones de capital inicial para poder invertir en este proyecto. Ahora esto igual tiene beneficios. ¿Por qué? Porque después tenemos 39 cuotas con un flujo de caja de 120.000 pesos a pagar para completar el pie que finalmente es nuestro capital inicial. En un depósito a plazo, si yo quiero invertir 6.600.000, tengo que tomar los 6.600.000 e invertirlo inmediatamente. No tengo la posibilidad, obviamente, de pagar este pie durante el plazo que yo pueda estipular con el banco. Por ejemplo, plazo a 4 años con renovación. No puedo decirle al banco, oye, ¿te puedo pagar los 6 millones en 4 años? Me van a decir, no, porque finalmente no es la naturaleza del depósito a plazo. En este tipo de instrumento sí podemos hacerlo con esta facilidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la rentabilidad, con la plusvalía? Y aquí nos vamos a meter con la tasa de interés que hablábamos. La tasa de interés que tiene una comuna como Cerrillo, de acuerdo a GFK DIMARC, en los últimos 3 años, la tasa de interés o plusvalía de la comuna de Cerrillo ha sido de un 17%. Ahora, no nos podemos volver locos con ese 17%, porque la verdad es que ese 17% lo que nos dice es que hay una explosión inmobiliaria, una explosión en el desarrollo inmobiliario demográfico y económico en esa zona, en proyección, pero la verdad es que eso se va a regular en el tiempo, sí o sí. Por lo tanto, nosotros, como siempre, somos un poco más conservadores, decimos, bueno, un 10% para poder ejemplificar la situación. Aún así, con este 10% de plusvalía, este proyecto, invirtiendo los 6.600.000 iniciales, nos generaría una utilidad de 24 millones. ¿Cómo? Nosotros compramos la unidad en 2.135 UF, invertimos estos 6 millones y fracción durante las 39 cuotas que tenemos disponibles, y cuando decidamos vender nuestra propiedad, aquí en un plazo de 4 años, es decir, en el año 2026, podemos venderla en 3.126 UF, producto de este 10%, dado el territorio en el cual estamos invirtiendo. Eso nos va a generar obviamente un ingreso de 991 UF, pero a estas 991 UF tenemos que restarle nuestro capital inicial para determinar la utilidad que nos genera esta inversión. La utilidad es de 24 millones, es decir, un 364%. ¿Qué es lo que pasa con la rentabilidad anual? La rentabilidad anual es la capacidad que tiene, como decía, nuestro instrumento de generar riqueza en un plazo. En este caso, y tiene relación obviamente con el dividendo que nosotros pagamos. El dividendo es de 319.000 y el arriendo proyectado en esa zona para esa ubicación y para una propiedad como esta es de 360.000. Por lo tanto, nos genera flujos de caja positivos de 40.000 pesos proyectados y una rentabilidad anual de 6,49%. Como dato, la rentabilidad promedio en la región metropolitana, de acuerdo de nuevo a GFK, es de un 4,5, 4,19% aproximadamente. Por lo tanto, tenemos una muy buena rentabilidad. Ahora, comparemos los dos instrumentos. En los depósitos a plazo, a 4 años, aquí estamos utilizando una tasa de interés de un 5,35% anuales. Como les decía, tenemos distintas tasas de interés dependiendo del plazo al cual estamos invirtiendo.
Para el Banco Estado, por ejemplo, ¿por qué el Banco Estado? Simplemente, aquí quizás puede ser un poquitito técnico, pero espero no irme muy allá. Pero acá estamos usando el Banco Estado, ¿por qué? Porque es el valor en la mediana, es el punto central, esa tasa de interés. Tenemos tasas de interés del 6%, como tenemos tasas de interés también del 4,7%, por ahí. Por lo tanto, tomamos el valor central de esta tabla que correspondía al Banco Estado. Simple. 5,35% versus el 10% de la plusvalía que tenemos en este instrumento. La rentabilidad. Aquí vemos que la rentabilidad, la verdad es que en el instrumento no hay tantas diferencias, pero el apalancamiento es el que finalmente nos genera este número de 24 millones. ¿Por qué? Porque la rentabilidad del 23,18% es sobre los 6 millones. Sin embargo, la rentabilidad que nosotros calculamos sobre el bien raíz no es sobre los 6 millones, es sobre el valor real de la propiedad. Y el valor real de la propiedad es de 100 millones, por decir un número, 70 millones. Es decir, nosotros estamos invirtiendo el 10% del valor real de una propiedad y el otro 90% es apalancamiento de nuestra capacidad de crédito. Por eso es que finalmente estas ganancias son en relación a cada instrumento. Si nosotros invertimos 6 millones en depósitos a plazo, vamos a tener en 4 años una ganancia, es decir, una utilidad de 1.541.947. Sobre el bien raíz, si nosotros vendemos nuestra propiedad, una vez que nos entregan la propiedad y gestionamos el crédito, podemos llegar a tener ganancias de 24.220.000. Ahí es donde está el factor clave, porque en el depósito a plazo podemos invertir y vamos a tener ganancia, y vamos a tener una ganancia relativamente fija, y obviamente vamos a tener un menor riesgo. Sin embargo, ¿dónde está el factor diferenciador? En el apalancamiento, ya que en la inversión en bienes raíces tenemos una inversión con nuestra capacidad de crédito, una inversión de tipo pasiva, y ahí es donde tenemos el factor diferenciador de por qué estos 6 millones me generan 1 millón en caso de depósito, y por qué estos mismos 6 millones me pueden generar 24 millones de ganancia en bienes raíces. Cristian. Está en mute. Perdón, está clarito. Igual fuiste bastante generoso el depósito a plazo de 4 años. Hoy día en los precios, la verdad que hoy día está rentando un poquito menos. Y la plusvalía de las propiedades claramente se ve entre plusvalía y rentabilidad, que es mucho más conveniente comprar un activo fijo, porque está generando por dos puntas, en definitiva. Uno es por la rentabilidad propia del negocio y por otro lado por la plusvalía. Y además tú puedes ocuparlo cuando quieras. Cuando tomas un depósito a plazo a 4 años, tienes que esperar los 4 años, el periodo completo para poder utilizarlo, etcétera. Entonces, es que está dentro de los puntos que he visto anteriormente. Entonces, ante este escenario, claramente el hecho de que tú estés generando un patrimonio, que tenga un seguro de vida, que hay variables también anexas a eso, que es un seguro de gravamen. Entonces, por lo tanto, es un seguro de vida, estás mejorando tu jubilación porque mensualmente, una vez que tú ya tengas pagada la propiedad, vas a generar un ingreso, y a eso súmale que vas a tener una plusvalía. Es lo que todos queremos, porque hoy en día con el retiro del 30% global que retiramos de la AFP hasta entre el año pasado y el antes pasado, claramente eso nos está perjudicando en nuestro valor cuota de los fondos de pensiones, y tenemos que buscar las alternativas para poder compensar ese déficit de un 30%. Y qué mejor que invirtiendo en una propiedad que nos está dando retornos que están sobre la media, y lo más importante, con un bajo riesgo, que eso hay que mirarlo a la hora de poder evaluar, porque puedo invertir en acciones en donde efectivamente me puede dar un retorno que tal vez es más que un depósito a plazo, pero hay que generar un portfolio de acciones perdón, más que un depósito a plazo claramente, y que una propiedad, pero hay que buscar un portfolio que nos permita poder diversificar ese riesgo y que nos genere ese crecimiento. Y por otro lado es estar todos los días viendo la posibilidad de que suba, baja. Hay que estar bien metido en la bolsa para poder generar un lucro, en definitiva, interesante en la acción. Pero en cambio, las propiedades es una inversión pasiva, en donde tú inviertes tu capital en el origen, donde al pie, y luego haces un seguimiento mensual al depósito, porque para eso está una empresa que es Casi Corredor, que te genera ese trabajo, y de esa forma vas generando
una mayor rentabilidad y va generando una mayor riqueza de forma pasiva, en definitiva. Así que eso, y yo creo que está bastante claro y darte las gracias, Sebastián. Las preguntas las responderemos de manera individual porque estamos pasados ya y después nos tiran la oreja. Así que muchas gracias a todos los espectadores una vez más por estar con nosotros y comentarles que nos sigan en nuestras redes sociales, @creciinmobiliario, www.creciinmobiliario.com y también que también esta presentación va a estar en el canal de YouTube. Así que eso, principalmente. Muchas gracias, Bastián. Muchas gracias, que estén muy bien y tengan buena tarde. Gracias, que estén bien. Hasta luego.